En la película Riesgo Total, hay una escena donde una chica está a punto de caer en un precipicio. El personaje que protagoniza Sylvester Stallone va a rescatarla y la toma de la mano. Los dos hacen un gran esfuerzo para que ésta no caiga, pero no es suficiente. La chica cae al precipicio. Muchas veces nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande por mantenernos firmes en el propósito que Dios ha tenido para nuestra vida. Nos queremos mantener firmes cuando estamos tratando de vencer alguna debilidad de carácter o alguna circunstancia que no nos permite vivir correctamente. Pero así como en esta escena, no es suficiente nuestro esfuerzo. Jesús lo sabe y por eso en la Biblia nos deja la imagen de una vid y a través de ella, cómo se unen los pámpanos y la vid, quiere mostrarnos que es necesario que nosotros nos tomemos de él. Vamos a aprender juntos. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Bienvenidos. Soy el pastor Arturo Guzmán de la Iglesia Bautista Fe, Amor y Esperanza de Cancún, Quintana Roo, México. Estamos estudiando en el Evangelio de Juan las ocasiones en que Jesús mencionó yo soy. En esta ocasión estamos llegando al séptimo yo soy. Estamos por finalizar esta serie. Todavía tenemos un mensaje más aparte de este. Pero hoy nos vamos a detener en la frase yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vamos a orar para poder entrar a esta enseñanza. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocer más de tu palabra. Te damos gracias porque tú nos permites, Señor, también entender y poder llevar a cabo lo que tú nos enseñas. Te pedimos que este día, Señor, nos muestres lo que quieres que aprendamos, que nos ayudes a analizarlo, pero también que nos ayudes a llevarlo a nuestro corazón para poderlo poner en práctica. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús está en la antesala de su muerte. Está a punto de partir hacia la cruz, hacia el monte donde va a ser crucificado. Pero en estos capítulos que nos narra Juan, encontramos un diálogo un tanto extenso que está teniendo Jesús con sus discípulos. Les está dando, se puede decir también, las últimas instrucciones para que ellos continúen con el camino que Él ya les marcó. En esta ocasión, Él les está hablando de cómo deben permanecer juntos, cómo deben permanecer unidos. Sí tienen que permanecer unidos entre ellos, pero no lo van a lograr si ellos no se mantienen unidos a Jesucristo. Es la enseñanza que les está dando y por eso Él toma la figura de la vid. Yo soy la vid verdadera. Más adelante vamos a encontrar que Él se menciona como la vid verdadera y a los discípulos les dice que son los pámpanos que tienen que dar un fruto. Y bien, pues vamos a encontrar por qué Jesús está mencionando que Él es la vid verdadera. Ese es el primer punto de esta enseñanza. Cuando estudiamos un poco acerca de por qué Jesús está diciendo que Él es la vid verdadera, tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Es ahí donde encontramos la raíz de esta frase. En el Antiguo Testamento, en varias etapas, en varios libros, incluso está mencionado Israel como la vid. Y vamos a introducirnos un poquito en eso para que podamos entenderlo. Por ejemplo, en el Salmo 80, Israel es comparada con una vid traída de Egipto. Esta vid dio su fruto y se extendió por un gran territorio, y todos los que pasaban por el camino se alimentaban de ella, pero también el puerco montés la destrozó y la bestia del campo la devoraba. Eso es lo que dice el Salmo 80 en general.
Cuando Jesús menciona que Él es la vid verdadera, debemos tomar en cuenta este salmo, porque Jesús Él vino de Egipto. Recordemos un poco la narración de cuando Él nació, cómo fue perseguido sus padres terrenales y tuvieron que huir a Egipto. Después de un tiempo, cuando ya había pasado el peligro, regresaron. Y por eso se menciona que Jesús venía de Egipto. Ahí es donde viene la comparación. Su fama se extendió por todo el territorio judío. Jesús vino a salvar a todo aquel que se le acercara. Pero aquí encontramos una comparativa un tanto grotesca, un tanto brusca, difícil, pero verdadera. Los cerdos y las bestias lo destrozarán y lo devorarán. Recordemos que mencionamos que cuando Jesús está diciendo yo soy la vid verdadera, está en la antesala de su muerte. Y aquí se está refiriendo a que los fariseos son aquellas bestias y son aquellos cerdos que lo van a destrozar. La segunda referencia que deberíamos de tomar es Isaías 5, donde Israel es comparada también con una viña que en vez de dar uvas, dio uvas silvestres. ¿Cuál es la diferencia? Las uvas que nosotros conocemos son uvas dulces, uvas que son usadas para hacer vino, y sin embargo las uvas silvestres eran pequeñas y amargas. No se podían comer y mucho menos usarse para el vino. Se esperaba de esa viña que su fruto fuera dulce y como decía, en cambio dio fruto de uvas amargas, refiriéndose a que se esperaba rectitud del pueblo judío, pero se encontró opresión y gritos de violencia. Se esperaba del pueblo judío que fuera un pueblo ejemplar de rectitud, pero lejos de eso se desviaron y terminaron influenciados por los pueblos que les rodeaban y cayeron en adorar a sus dioses. También debemos tomar en cuenta esto porque cuando Jesús dice que Él es la vid verdadera, está diciendo que Él alimentará los pámpanos y estos darán frutos de justicia. Aquí ya se está refiriendo a que su iglesia va a ser diferente al pueblo judío, porque el pueblo judío, sus dirigentes, quienes los iban a alimentar espiritualmente, se desviaron. Ahora Jesús, siendo Él la vid verdadera, va a ser personalmente el que alimente a la vid, el que va a alimentar a los pámpanos y estos van a dar frutos de justicia, frutos dulces. Tenemos una comparación más. Israel es comparada con una vid plantada junto a las aguas dando fruto. Esta vid llegó a crecer tanto que todos la veían por su altura, por la multitud de sus sarmientos, pero tristemente fue arrancada y derribada en la tierra y ahora está plantada en medio del desierto. Esto lo dice Ezequiel 19. Cuando Jesús dijo que Él es la vid verdadera, estaba haciendo mención de que Israel dio frutos temporales y después cayó y su fama quedó reducida a vergüenza. Jesús está interesado en que su iglesia dé frutos permanentes y no temporales. Que su iglesia permanezca siendo la influencia no por las riquezas ni por los grandes templos, sino por los frutos que da para que la gente se beneficie de su existencia. Encontramos una nueva comparación ahora en el Nuevo Testamento. Israel es comparada con una viña que fue cercada y se construyó una torre y fue arrendada a unos ladrones. Cuando el dueño envió por lo que le correspondía, a uno de sus mensajeros lo golpearon, a otro lo mataron, a otro más lo apedrearon.
envió a su propio hijo, pero como era el heredero, lo mataron para apoderarse de todo. Esta parábola la encontramos en Mateo 21. Aquí Jesús está mostrando que los encargados de nutrir espiritualmente al pueblo judío son la vid y que no hicieron lo correcto. No alimentaron con la dirección de Dios, sino con su religiosidad. Por eso no son el pueblo judío un pueblo justo y a consecuencia de ello no están mostrando la grandeza de Dios que es para lo que fue creado. Pero, ¿saben? Lo mismo está sucediendo con algunos líderes religiosos actuales, donde les interesa más tener fama y aceptación, que resulta todo esto en una fortuna económica, sin importarles si de verdad están alimentando espiritualmente a la iglesia. Entonces Jesús es la vid verdadera. Por eso tenemos que verlo en todo este contexto, porque Jesús quiere alimentar correctamente y dar frutos dulces, frutos de justicia, frutos que se reproducen, frutos que en verdad pueden mostrar el amor de Dios, frutos que quieren mostrar el sentido real por el que Jesús vino a la tierra, frutos de justicia, frutos incorruptibles, frutos que es el plan de Dios, el plan original por el que el Señor creó al pueblo judío. La iglesia tiene un compromiso. La iglesia tiene un compromiso grande con Dios de mostrar esos frutos, pero los líderes religiosos también debemos de tomar ese compromiso de enseñar la palabra de Dios, aunque no seamos tan populares, aunque no obtengamos recursos económicos, aunque no seamos esa iglesia muy grande o esa iglesia que tiene un templo muy llamativo o que tengamos la tecnología necesaria como para que los jóvenes quieran pertenecer a estos grupos simplemente porque llaman la atención. Debemos de dejar a un lado eso si es posible para poder enseñar la palabra de Dios, la verdadera, la que Dios quiere para transformar vidas, para transformar mentes y entonces sí poder dar los frutos reales que Dios quiere que demos. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto nos va a enseñar que la vid verdadera alimenta. En el primer punto encontramos la responsabilidad de los líderes religiosos. Jesús mismo se pone como el líder, la vid verdadera que va a alimentar. Los líderes religiosos tienen que tomarse de Jesús, pero también vamos a encontrar que los pámpanos deben de estar pegados a la vid. Y esos pámpanos somos nosotros, todos aquellos que estamos buscando a Jesús para relacionarnos con Él, para poder entender que cómo nos vamos a tomar de Él, también debemos tomar en cuenta que hay un proceso. Cuando menciona a la vid, Jesús, nos está mostrando también que la vid tiene un proceso de crecimiento y de maduración. Cuando nosotros entendamos eso, vamos a comprender que no somos cristianos express o cristianos que debemos de crecer a grandes pasos y con una rapidez extraordinaria. Todo tiene un proceso y debe de llevar su tiempo correcto. De otra manera, no vamos a madurar y es muy probable que muchos se queden en el camino. El propósito del pámpano es dar fruto y eso le debe de quedar muy claro. Voy a leer los versículos 2 y 3 de Juan 15 porque ahí es donde vamos a tomar esta idea. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará
para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Durante los 3 primeros años de la vid, los frutos no son de calidad. Tiene que ser cuidada y tiene que ser podada. Los frutos todavía no han madurado, la planta no ha madurado lo suficiente para que los frutos tengan la dulzura, tengan la madurez que necesitamos al consumirlos. A un nuevo cristiano le sucede lo mismo. Los primeros años deben de ser de cuidados y sobre todo de poda. Sí, la poda es quitar de tu vida lo que te consume energías. Todo lo que no te ayuda a dar el fruto, lo que no suma para que cumplas con tu propósito. Jesús quiere que esa energía la canalices en lo que de verdad suma, en lo que te ayuda a cumplir tu propósito. Estos 3 años son de análisis, de fortaleza, de estar quitando todas esas cosas que nos han traído grandes problemas, que nos han llevado a ese punto donde hemos pensado que ya no podemos más. De analizar que no todas las personas que hemos creído que nos han hecho daño son tan malas como nosotros creíamos. Deberíamos de analizar cómo también nosotros nos involucramos con esas personas o cómo nosotros llegamos al punto también de lastimar a otros. Debemos detenernos e ir paso a paso. Pero también tenemos que visualizar algunas cosas. Dice este versículo que también hay pámpanos que no llevan fruto y que esos serán quitados. Porque hay pámpanos, hay personas que desde un principio se acercan a la iglesia no con la idea de dar un fruto, sino que solo están por conveniencia propia, para saciarse, para consumir, para que le den, para alimentarse, pero no están dispuestos a dar. Incluso, ¿saben? Hay iglesias que buscan alimentar a estas personas a cambio de economía. Hay personas que están dispuestas a pagar por el simple hecho de que les hagan sentir bien, con el simple hecho de que les ayuden o que les hagan a sentirse justificados de sus acciones, que les hagan sentir que no son tan malos, que no están tan mal y que simplemente Jesús va a justificar sus acciones y les va a bendecir. Pero Mateo 15:13 dice que toda planta que no plantó su Padre Celestial será desarraigada. Nosotros como humanos podemos engañarnos, nosotros como humanos podemos buscar quien nos justifique, pero Dios es muy claro en su palabra. Si nosotros estamos buscando a Dios para tener una verdadera relación con Él, no solamente en la tierra, sino una vida eterna, vamos a tener que ser podados y vamos a tener que ser confrontados. Si una planta no fue plantada por el Padre Celestial, Él la va a tener que quitar y no va a permanecer eternamente con Él. Porque la función del pámpano es alimentarse de la vid y mantenerse aferrado a ella. O sea, mantenerse aferrada a Jesús y alimentada de Él. Cuando nosotros nos alimentamos de Jesús, podemos visualizar cuando un guía nos está llevando por un lugar equivocado. Alguien dijo que la vida cristiana era difícil de cumplir y que él no podría ser cristiano. Los mismos discípulos dijeron lo mismo, que era dura esa palabra y que no había quien pudiera cumplirla.
incluso muchos abandonaron a Jesús. Hay un versículo que hay quienes le llaman el versículo más triste de la Biblia, porque menciona que los discípulos, o una gran parte de ellos, lo abandonaron. ¿Y sabe qué número es? Es Juan 6, 6, 6, donde se encuentran 3, 6 seguidos. Solo tomados de Jesús vamos a poder cumplir esa palabra. Dice Juan 15 en los versículos del 4 al 6. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los que recogen lo echarán en el fuego y arden. La vid se desarrolla entre los 7 y los 10 años, pero alcanza su plenitud entre los 10 y los 30 años. A veces nosotros nos desesperamos porque queremos ver cambios en poco tiempo, pero Jesús es la vid y ha sido plantada en nosotros. Necesitamos dejar madurar esa planta para que como pámpanos demos buenos frutos. Es ahí la importancia de permanecer en Él. Sí, es muy fácil que nosotros nos desesperemos, que pensemos que no estamos avanzando, que no vemos los cambios en nuestra vida como quisiéramos. Pero sabe, estamos avanzando, lento, poco a poco, pero vamos a lograr grandes cosas. Hay una manera de cocinar la carne que es la mejor. Yo he visto a los argentinos cómo hacen el asado y ponen a cocinar esa carne gruesa a fuego lento. Y es la mejor manera, porque si la cocen con llamas, solamente se va a cocer lo exterior, incluso se puede quemar, pero cuando se parta la carne, por dentro está cruda. Lo mismo pasa con nuestro proceso cristiano, lo mismo pasa con nuestro proceso espiritual. Nosotros debemos de crecer lentamente. Nosotros no tenemos la fuerza para mantenernos, pero si dejamos que Jesús nos alimente, lograremos la fuerza necesaria para que podamos madurar. Pero si nos alejamos de Él, nos debilitamos. Es necesario permanecer en Jesús, porque Él necesita dar frutos, frutos que permanezcan. Vamos a la tercera enseñanza, donde vamos a aprender que la vid verdadera permanece. Hasta aquí hemos aprendido que los líderes religiosos tienen una responsabilidad para con Dios, pero también para con las personas que les siguen. Pero también las personas que buscan a Jesús tienen la responsabilidad de estar unidos a Él para que puedan detectar si las personas que los están guiando los están llevando por el camino correcto o no. Para continuar, creo que deberíamos de hacernos algunas preguntas. Y quiero hacerlas, pero también basarnos en la palabra de Dios para responderlas. ¿Cuál es el fruto del que está hablando Jesús? Porque dice que debemos de dar frutos, y hablamos de frutos de justicia y hablamos acerca de los frutos dulces, pero concretamente, ¿a qué se está refiriendo? Algunos estudiosos dicen que el fruto es cuando nosotros compartimos el evangelio y más personas se acercan al Señor. Pero otros dicen que no, que lo que está diciendo Jesús
es acerca del fruto del Espíritu, aquel que encontramos que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre y templanza. Pero ¿qué es lo que dice Jesús aquí? ¿Qué es el fruto? Tenemos que seguir leyendo en el capítulo 15 y vamos a encontrar de los versículos 9 al 15 la respuesta. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La palabra que más se repite aquí, la palabra que toma el centro de atención es amor. El amor es la base fundamental del cristianismo. Analiza esto. El amor fue el que permitió que Jesús enviara, el que permitió que el Padre enviara a Jesús, a su Hijo unigénito, único en su género, a la tierra, para que viniera a sacrificarse por nosotros. Pero el amor fue también el que mantuvo a Jesús de pie para entregar su vida por nosotros. Cuando nosotros estamos unidos a Jesús, nos transmite ese amor que Él tiene, pero a la vez también nos transmite el amor del Padre. Entonces tenemos el amor del Padre, el amor propio de Jesús, y de esa manera nosotros podemos transmitir ese amor a los demás, podemos sentirnos amados y por ende dar amor a otras personas. El amor es el que convence a las personas a entregar su vida a Jesús. No son nuestras palabras, no es otra cosa, son las acciones que nosotros hacemos a través del amor. El amor verdadero es el verdadero evangelio. La segunda pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿cuánto debe de durar el fruto? Dice el capítulo 16 de Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fíjense, hemos hablado del tiempo de madurez de la vid. Dijimos que los primeros 3 años son de crecimiento. Después, de los 7 a los 10 años, son de maduración. Pero entre los 10 años y los 40 años es cuando la vid llega a su esplendor, cuando da lo mejor de ella. Hay algunos que dicen que puede llegar hasta los 60 años dando esa buena producción, esos buenos frutos. Esa es la edad promedio de la vid, los 60 años. Pero cuando ha tenido muy buenos cuidados, puede llegar hasta los 100 años. Y después de los
40, después de los 50 años, la vid ya no da muchos frutos, reduce, pero esos que da son de excelente calidad. Si después de los 50, los 60, da frutos de mucha calidad, las vides que llegan a tener 100 años dan un fruto extraordinario. Los mejores vinos son de las vides que son muy maduras. Se puede decir de las viejas. Nosotros como cristianos también tenemos una vida de crecimiento y de madurez. Y los que han logrado permanecer durante mucho tiempo arraigados a Jesús, tomados de Él, los maduros quizá ya no estén dando tantos frutos, pero su fruto es extraordinario. Nuestro fruto no puede ser temporal, ni puede ser determinado por el tiempo. Debe permanecer. Por eso dijo Jesús: yo los he puesto para que llevéis fruto y su fruto permanezca. Gálatas 6:9 dice así: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, ¿cuánto tiempo debe de durar el fruto? Debe ser permanente, siempre. La siguiente pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué es lo que debe permanecer? Podemos encontrar en el versículo 17 de Juan 15, dice: esto os mando, que os améis unos a otros. O sea, que todos necesitamos alimentarnos de algo en las diferentes áreas de la vida. Y eso es el amor. Solo el amor nos va a mantener firmes. ¿Y cómo vamos a poder mantenernos en el amor? A través de nuestra relación con Jesús. Fíjense, en el trabajo debemos actualizarnos. En la música se debe de actualizar también. En lo que leemos debemos de recibir influencias. En lo que vemos en la televisión o lo que vemos en el cine también nos da una influencia. Debemos de pensar, ¿qué es lo que estamos dejando que nos dé una influencia para tomar decisiones? Por ejemplo, para comprar algo, buscamos a alguien que nos aconseje. Siempre estamos pidiendo consejo de alguien que ya tuvo una experiencia. Y eso es influencia. Pero la base de todo es de quién me estoy influenciando. De quién estoy recibiendo influencia espiritual. El cristianismo no fue creado para vivirlo solo. Necesitamos estar unidos a Jesús y a su iglesia. De otra manera no lograremos dar frutos. Si acaso damos, no permanecerán por mucho tiempo y mucho menos se reproducirán. El objetivo del cristiano no es solo llevar fruto, sino que el fruto permanezca. ¿Tú de quién estás recibiendo influencia? ¿Tú a quién estás influenciando? ¿En qué proceso o en qué paso del proceso estás ahora? Es necesario que reflexiones, es necesario que reflexionemos nosotros para que no nos soltemos de Jesucristo, que es la vid verdadera. Te invito a que hagamos una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos ponernos en tus manos y pedir tu ayuda, pedir tu dirección.
Ayúdanos a entender, Señor, que estamos en un proceso de crecimiento, que necesitamos aferrarnos a ti para que podamos llegar a madurar, a crecer y a dar frutos. Ayúdanos a comprender también que solamente de tu mano vamos a poder lograrlo, que no es con nuestras fuerzas, que no es con nuestras capacidades, y que por mucho que nos esforcemos, va a llegar el momento en que nos desesperemos y decaigamos. Por eso, Señor, queremos buscarte a ti, queremos aferrarnos a ti. Ayúdanos a no ser como esa vid que creció y que dio frutos y que después quedó en el desierto. No, Señor, ayúdanos a ser unos pámpanos tomados de la vid que permanece y que nosotros podamos dar frutos que permanezcan, frutos de amor, frutos de justicia. Ayúdanos a sentirnos amados por ti, Señor, para que nosotros podamos también amar a otros y compartirles del amor que tú nos has dado a través de Jesucristo. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Te doy las gracias por haberme acompañado. Gracias por seguirnos y por estar al pendiente de estos mensajes. Te invito a seguirnos a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Spotify y también en los diferentes servicios que estamos teniendo en línea. Recuerda que los lunes a las 7 de la tarde estamos teniendo estudio bíblico y los miércoles también a las 7 tenemos nuestra serie de oración y estamos estudiando justamente cómo orar. Te invito a que te unas a estos servicios, pero también a que te sumes al esfuerzo que estamos haciendo como iglesia para ayudar semanalmente a 40 familias en situación de dificultad. Estamos tratando de tender la mano y cada semana vamos a diferentes comunidades. Nos puedes ayudar donando o también ayudándonos a cocinar. Para mayores informes te pedimos que estés al pendiente de las publicaciones que estamos haciendo para que sepas qué es lo que vamos a necesitar esta semana. Pues bien, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo, soy el pastor Arturo Guzmán de la Iglesia Bautista Fe, Amor y Esperanza de Cancún, Quintana Roo, México. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Hasta pronto.